Hola a todos y todas. En el video de hoy vamos a continuar los contenidos asociados a relaciones. En el video anterior terminamos viendo la representación matricial de las relaciones. Así es que hoy quiero acotar unas pequeñas cosas. Primero que todo, que como las relaciones son conjuntos, nosotros también lo podemos combinar. Entonces, como ven en las diapositivas, podemos hacer la intersección de estas o la unión. Es bastante sencillo para que lo vean ustedes. Y también podemos hacer la composición de relaciones. Aquí para hacer esto es mediante el producto booleano de matrices. Igual le dan una mirada y si no se acuerdan, no tienen dudas de cómo se hace, me lo preguntan en la videoconferencia por Zoom. Ya. Luego de esto tenemos las relaciones de equivalencia. ¿Qué es una relación de equivalencia? Es que cuando yo tengo una relación en un conjunto, en un mismo conjunto, tiene que cumplir con que sea reflexiva, simétrica y transitiva. Si se cumple esas tres, yo puedo decir estas relaciones de equivalencia. Acá nos muestran un ejemplo donde tenemos que R es un subconjunto del producto cartesiano de los números enteros, de tal manera que R va a ser todos los A, B, tal que A y B deben tener la misma paridad. O sea que ambos sean impares o que ambos son pares. Estas relaciones de equivalencia vamos a ver que cumple con las tres. En el primer caso cumple con la reflexividad, ya que un número siempre va a tener, o sea, un elemento A del conjunto de los números enteros, su paridad, siempre va a ser la misma consigo mismo. Y sí, por ejemplo, si yo tomo 2, ese 2 es par y si yo tengo otro 2 también va a ser par. Siempre es el mismo número, entonces siempre es la misma paridad. Luego tenemos la simetría. Si yo tengo que una A, B pertenece a la relación, es decir, si yo tomo dos números del conjunto de los números enteros y tienen la misma paridad, es decir, supongamos que ambos son pares, eh, o sea, si pertenecen a la relación, quiere decir que ambos tienen la misma paridad. Entonces luego, si yo tengo B, A, también van a pertenecer a la relación, porque ya nos dimos cuenta antes que ambos tenían la misma paridad y ese es el único requisito que se necesita. Y luego, de manera similar, para la transitividad, si tenemos que A, B pertenecen a la relación, es decir, A y B van a tener la misma paridad, ambos van a ser pares o ambos van a ser impares. Y además se tiene que B y C también pertenecen a la relación. Entonces, como B tiene la misma paridad que el B mismo, es decir, A y C también van a tener la misma paridad. Entonces, esta relación, este caso bastante sencillo, es una relación de equivalencia, porque cumple con reflexividad, simetría y transitividad. Ya. Y bueno, acá nos dice que para esta relación los números pares son equivalentes entre sí y los números impares son equivalentes entre sí. Es decir, vamos a tener en este caso dos subconjuntos que son disjuntos, porque vamos a tener todos los pares y todos los impares. Y cuando logramos hacer la unión de estos dos, vamos a tener el conjunto de los números enteros. Más adelante vamos a ver que eso ocurre también en los otros casos. Ya. Entonces, eh, con, eh, cuando tenemos una relación de equivalencia sobre un conjunto, podemos definir lo que es una clase de equivalencia. En sí, la clase de equivalencia se refiere que cuando yo tomo un elemento A de un conjunto, del conjunto en el cual estoy aplicando la relación, la clase de equivalencia para ese elemento van a ser todos los elementos que están relacionados con ese A. Es decir, esto se denota como, primero que todo esto se denota como un corchete en el A, sub R, donde este van a ser todos los otros elementos, los cuales están relacionados con A. Y abajo podemos ver un ejemplo, donde tenemos para el ejemplo anterior del ejercicio de la paridad, que tenemos el cero. Entonces la clase de equivalencia al cero para esa relación vienen siendo todos los otros números que son pares. O sea, desde el menos infinito vamos a tener todos los que son pares negativos, como menos 4 menos 2 y luego los positivos. Y abajo podemos tomar en el caso del uno que el uno en este caso van a ser todos los impares, su clase de equivalencia. Entonces yo podría decir cuál es la clase de equivalencia del 3, va a ser la misma que la del uno. Ya, y como las relaciones son reflexivas, las clases de equivalencia son siempre no vacías. Bueno, ahora vamos a ver otro ejemplo, pero antes necesitamos algunas definiciones para poder realizarlo. Primero el teorema de la división. Nosotros tenemos dos enteros, A y D,
que D pertenece a los enteros positivos, y nosotros queremos dividir A en D. Entonces nosotros sabemos que el D va a dividir A una Q cantidad de veces, que va a ser la parte entera. Y además vamos a tener un resto, que es lo que nos sobra de la división entera, donde el resto va a estar entre 0 y va a ser estrictamente menor que D. Entonces, este resto se conoce, en este caso, o se calcula como el módulo de la división. Sería A en módulo D, que es todo lo que me sobra luego de dividir enteras veces A en D. Una vez definido esto, vamos a definir la congruencia, que el módulo m, que esto se refiere a que yo voy a tener dos enteros a, b ahora, y m que pertenece a los enteros positivos. Entonces, a con b van a ser congruentes en módulo m. Si a, b, yo lo puedo dividir por m. Si es así, son congruentes. Entonces, la congruencia también, la congruencia la denotamos de esta manera. Y lo que estamos tratando de decir acá, en el fondo, es que tanto A, el resto de A en módulo M, tiene que ser lo mismo que el resto de B en módulo M. Que es lo mismo que tenemos acá. Que si tengo un A, B y un M perteneciente a los enteros positivos, entonces, entonces A va a ser congruente con B en módulo M, si solo si el resto de A en módulo M es lo mismo que el resto de B en módulo M. Aquí tenemos un ejemplo donde tenemos que 10 y 25 en módulo 3 son congruentes, porque si yo divido 10 en 3, me da 3 veces y me sobra 1. Si divido 25 en 3, me da 8 veces y me sobra 1. Así es que son congruentes, mientras que no son congruentes, porque en módulo 4 7 me da 3 y en módulo 4 el 10 me da 2. Entonces no es el mismo valor y no son congruentes. Y una pregunta que nos hacen acá es que si yo tuviera una relación entre el producto cartesiano y los números enteros, tal que la relación van a ser todos los AB, o sea, de manera que la relación van a ser todos los A, B, tal que se cumpla que tienen que ser congruentes en módulo M, ¿es eso una relación de equivalencia? Bueno, acá tenemos, que es lo mismo que vimos recién, la pregunta, y nosotros tenemos que cumplir con reflexividad, simetría y transitividad para que sea una relación de equivalencia. En este caso, para que cumpla con la reflexividad, vamos a anotarlo por acá, tenemos que, si asumimos un valor arbitrario x, en este caso, tenemos que x, x debe pertenecer a R. Eso es lo que nosotros queremos con la reflexividad. Y que eso se cumpla para todo x. Nosotros ahora asumimos x como un valor arbitrario. Y en el fondo esto lo que nos dice que x como x in R nos está diciendo que nosotros x menos x debe ser divisible por m. Ahora, voy a anotarlo acá mejor. Como en este caso x menos x me da 0, 0 es divisible en este caso por m, 0 es divisible por cualquier entero. Entonces, esto viene a cumplir la congruencia en módulo m. Entonces nosotros tenemos que x, x pertenece a la relación, y como x, como x es un valor arbitrario del conjunto de los números enteros, podemos generalizarlo para todos los elementos del conjunto, que es lo que tenemos acá. Por lo tanto, R es reflexiva. Ahora tenemos que ver el caso de la simetría. Para la simetría nosotros tenemos esto. Vamos a anotarlo acá con un... Vamos a asumir x, y, que si x, y pertenece a la relación, entonces y, x debe pertenecer a la relación. Eso es lo que nosotros queremos que se cumpla para que sea simétrica. Entonces acá, si x, y pertenece a la relación, quiere decir que x es congruente con y en módulo m. Ya. Por la definición de eso, nosotros vamos a tener un m que divide a x, y. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si m divide a x, y, lo va a dividir una cantidad k de veces. Es decir, va a existir un entero k tal que x menos y
es divisible por m. Ahora lo que nosotros podemos hacer acá es que vamos a tener esto, x menos y, es lo mismo que k por m. Entonces lo que yo voy a hacer es que multiplico por menos 1. Y para cambiar esto, porque yo quiero ahora llegar a x, a y menos x. Entonces si yo lo dejo así, nos damos cuenta que acá nos va a quedar esto. Perdón, menos así. Entonces, acá tenemos y menos x, que corresponde a y, x. Y esto es divisible por m, sí, porque en este caso menos k no es nada más que otro entero. Es decir, encontramos que existe un entero de manera que y menos k es divisible por m. Entonces, como y es congruente con x en módulo m, y, x pertenece a la relación, acá, y esto lo podemos generalizar, y se puede concluir que R entonces es simétrica. Y luego nos falta ver la transitividad. Para el caso de la transitividad, de manera bastante similar, ahora vamos a asumir x, y, z que pertenecen a los enteros. Entonces, si x, y pertenece a los... Vamos a escribir esto antes, sí. Que para que cumpla con la transitividad, yo necesito que si x, y está en la relación, y este vendría siendo y, z está en la relación, entonces acá sería x, z debe estar en la relación para que cumpla con la transitividad. Si yo tengo que x, y en relación, y, z en la relación, entonces x, z debe estar en la relación. Entonces eso es lo que vamos a tratar de hallar en este caso, que x, z está en la relación a partir de x, y de y, z. Si yo sé que x, y está en la relación, quiere decir, al igual que el caso anterior, que existe un valor k de tal manera que x menos y es divisible por mk veces. De la misma manera, como yo sé que se tiene que cumplir acá para y menos z en la relación, que pertenece a la relación, si y menos z, o sea, y, z, quiere decir que va a existir otro entero, que ahora lo vamos a llamar L, porque acá está ocupado, de manera que y menos z cabe L veces, o sea, es divisible L veces por m. ¿Ya? Ahora con estos dos, que es lo que yo conozco como mis premisas, voy a tratar de desprender lo del otro lado. Tratar de llegar a esto. Si logro llegar a esto, cumple con transitividad. Entonces acá lo que nosotros podemos hacer es sumar las ecuaciones. Al sumar las dos ecuaciones, acá nos va a quedar que voy a terminar el menos y y el más y, al sumarlos se me van a ir. Y me va a quedar solo x menos z. Y a este lado voy a terminar sumando... voy a escribirlo mejor. Va a quedar x menos y. En este caso más y menos z va a ser lo mismo que km más lm. Eso es lo que vamos a tener. Entonces, como verán acá se nos van a ir los dos y me va a quedar x menos z. Va a ser lo mismo que vamos a agrupar aquí, vamos a tener k más l. Entonces, como yo sé que estos dos son enteros, x menos z, que corresponde a esta de acá, a x, z que pertenezca a la relación, son divisibles por m una cantidad k más 1, o sea, k más l veces. Y como k más l son ambos enteros, o sea, k es entero, l es entero, k más l también va a ser entero. Entonces, hemos encontrado que sí se puede dividir. Entonces, si se puede dividir, x con z son congruentes en módulo m. Y como son congruentes en módulo m, pertenecen a la relación. Entonces, como encontramos que para los valores arbitrarios esto se cumple, nosotros podemos generalizar y concluir que R es transitiva. Ahora, como la relación R es transitiva, es simétrica y es reflexiva, como hemos corroborado, corresponde a que R es una relación de equivalencia. Luego acá nos preguntan cuáles vendrían siendo las clases de equivalencia de la congruencia, en este caso con módulo 4. Hay que recordar que la congruencia, o sea, las clases de equivalencia eran, si yo tomo un elemento
del conjunto, cuáles son los elementos que están relacionados con él. Entonces, todos esos van a ser una clase de equivalencia. Y vamos a notar que todos los que están relacionados entre sí van a pertenecer todos a la misma clase de equivalencia. En el caso del 0, corresponden a todos los elementos tales que el resto de la división por 4, ya que estamos viendo el módulo 4, es 0. En este caso, todos los que me den división entera van a pertenecer a la misma clase de equivalencia, y esa es una. En este caso vendría siendo menos 8, menos 4, 0, 4 y así. Luego, los que me den de resto 1. Esos van a ser otra clase de equivalencia. Y acá tenemos los elementos. Y vamos notando que no son los mismos de acá. Y luego de eso, notamos que no basta con esto. O sea, con esto no hemos cubierto todos los elementos del conjunto de los números enteros. Es decir, existen otras clases de equivalencia más, como vendrían siendo los elementos, tales que el resto de la división por 4 me da 2. Y son los que tenemos acá. Entonces esa es otra clase de equivalencia. Y luego de esto, hay otros elementos que al dividirlos por 4, su resto me da 3. Que vendrían siendo acá, como los 5, el menos 1, el 3, el 1, el 7 y el 11. Así. Y luego, si yo quisiera ver si me faltan más clases de equivalencia o más elementos del conjunto de los números enteros, yo podría ver si ¿cómo es que se llama? Si el resto de la división por 4 me puede dar más. En este caso no, porque ya entraría a que me dé el mismo 4, que es entero, y no me va a dar 5 en este caso como resto, y así. Entonces, esos serían todas las clases de equivalencia que yo puedo tener, que son 4 en el fondo, que me agrupan todos los elementos que se relacionan entre sí. Ahora, habíamos mencionado antes que las clases de equivalencia son conjuntos disjuntos. Entonces, si yo hago la intersección entre ellas, me debería dar el vacío, como vemos acá. Y a la vez, todas las clases de equivalencia, entre todas, se deben contener a todos los elementos del conjunto. Entonces, yo puedo conformar los números enteros haciendo una unión de todas las clases de equivalencia, que serían estas de acá. Cuando yo tengo una R relación de equivalencia en A, para dos clases de equivalencia cualquiera se va a cumplir que si son iguales, como veíamos en el ejemplo anterior, es porque pertenecen, porque los elementos están asociados. Es decir, acá yo tengo que el 4, el menos 4 y el 0, o el 4 y el 0, pertenecen a la misma clase de equivalencia, es decir, van a tener la misma. Eso quiere decir que pertenecen a la relación esos elementos. Es decir, 0,4 y 4,0 pertenecen a la relación. Ahora, si yo en este caso hago una intersección y me da vacío, es decir, yo podría hacer una intersección de la clase de equivalencia del 0 con el 1, es porque los elementos, en este caso, no pertenecen a la relación. Y eso es verdad, porque 0 y 1 acá no son congruentes en módulo 4. Yeah. Luego de eso, ahora sí, la definición de particiones. En el fondo las particiones son una división en trozos distintos y no vacíos del conjunto. Acá nos hablan de colección de subconjuntos, o sea, yo voy a tener varios o muchos subconjuntos. Este índice, o sea, este I solo para denotar índice, quizá en cuánto los puedo tener divididos, entonces yo puedo tomar una colección de esos. No todos, me refiero, voy a tomar quizá unos cuantos, y esos van a ser una partición de A. Y para poder ser una partición tiene que cumplir de partida que no sean vacíos. Además, que dos particiones van a ser particiones si, en este caso, son conjuntos disjuntos. Es decir, al intersectarlos me tiene que dar el vacío. Y además, al unirlos todos, tengo que volver al conjunto original. Entonces, teniendo eso definido anteriormente, es fácil notar esto, que cuando nosotros tenemos una relación de equivalencia en A, las clases de equivalencia de R forman una partición de A. Entonces acá nosotros tenemos que el conjunto son los enteros y tenemos estas 4 clases de equivalencia. Entonces cada una de estas clases de equivalencia corresponde a una partición del conjunto Z. Ya. Con lo anterior, claro, es que podemos entrar a lo que son los cierres de relación. Hay veces en que nosotros no vamos a cumplir con que R sea una relación de equivalencia.
y quizá no va a cumplir porque no es reflexiva, porque no es simétrica o porque no es transitiva. Entonces es porque probablemente es un hecho que faltan elementos los cuales no cumplen la relación. Entonces lo que nosotros vamos a tratar de encontrar es otro conjunto que le vamos a llamar ese que cumpla con esas propiedades, pero que cumpla con lo justo de los elementos. Es decir, yo tengo que tratar de agregar la mínima cantidad de elementos, o de pares ordenados en este caso, que me hagan cumplir con reflexividad, transitividad y simetría, para que sea una relación de equivalencia. Y a ese nuevo conjunto se le va a llamar como el cierre de R respecto a la propiedad que nos está cumpliendo, que es simetría o reflexividad o transitividad. De manera más clara acá, supongamos que tengamos R una relación en A que no cumple simetría, reflexividad o transitividad, y S en este caso, otra relación, de manera que R es subconjunto de S y S sí cumple con la propiedad. Y además, supongamos T en este caso, que es otra relación que también cumple con la propiedad, y R es subconjunto de T. Entonces nosotros estamos buscando ese S que sea subconjunto de T, es decir, que sea un S pequeño. Nosotros fácilmente podemos agregar todos los elementos de un conjunto y claramente va a cumplir con todas las propiedades probablemente. Pero esa no es la idea, queremos agregar lo justo y necesario posible. Entonces, vamos a encontrar ese conjunto S, del cual R sea subconjunto, que cumpla con la propiedad que no está cumpliendo nuestro R, en este caso nuestra relación R. Entonces, ese S va a ser el cierre de R respecto a una propiedad. Se suele decir, por ejemplo, que ese es el cierre simétrico de R, ese es el cierre reflexivo y así. Entonces, a nosotros nos interesa cumplir con estas tres de acá para que sea una relación de equivalencia. Aquí tenemos un ejemplo donde tenemos un conjunto A de 1, 2, 3 y esta es la relación. Enseguida observamos que esto no es reflexivo porque no tenemos el 2, 2 y no tenemos el 3, 3. Entonces debemos agregar esos dos al menos para que se cumpla con reflexividad. Entonces acá los agregamos y en este caso vendría siendo esa nueva relación la que cumple con reflexividad. Es decir, que ese es el cierre simétrico de R. Ya. Luego acá dice que R sea R una relación en A y ese es su cierre reflexivo, entonces ese va a ser la unión entre R y los elementos que voy a agregar, que acá se denota como delta. Entonces delta van a ser todos los elementos que pertenecen al conjunto y todos los pares ordenados en este caso, que pertenecen al conjunto y que no pertenezcan a R. Acá. Aquí tenemos otro ejemplo, que era el que habíamos visto antes, en el video anterior. Dice cuál es el cierre reflexivo de las siguientes relaciones. Acá, de partida, este no es reflexivo porque nunca vamos a tener la igualdad. Entonces, como no tenemos la igualdad, nunca voy a poder tener A, B, etc. Entonces, lo que tenemos que agregar nosotros es que ahora, en este caso, el delta van a ser todos los A, de manera que se admita la igualdad. Entonces, S van a ser los que ya teníamos unión con los que admiten la igualdad. Entonces, finalmente, la relación S, el cierre reflexivo, van a ser todos los A, B, tal que A sea mayor o igual que B. Y ahí, en este caso, cumple con reflexividad. Luego nos preguntan cuál es el cierre, en este caso, para la relación R del producto cartesiano de los enteros, donde R son todos los A, B, de manera que este es A es igual a B y A es lo mismo que menos B. En este caso, esto es siempre verdadero porque esto ya me está admitiendo la igualdad. Esto ya es reflexivo. Cuando ocurre esto, que una relación ya es reflexiva, se dice que el cierre reflexivo de R es el mismo R. Y esto es lo que tenemos acá según este lema. Ya, posterior tenemos la simetría. Tenemos el mismo conjunto que habíamos visto antes y notamos que tenemos 1, 2, pero no tenemos 2, 1. De la misma manera tenemos 1, 3, pero no tenemos 3, 1. Entonces esta relación no es simétrica. Debemos agregar al menos 2, 1 y 1, 3. Ahora también podemos notar que ambos pares ordenados pertenecen a la relación inversa. Es decir, que la relación inversa vienen siendo los B, A, tal que A, B pertenece a R. Entonces en este caso, acá, para que esto se cumpla,
podemos simplemente agregar esto o decir que vamos a agregar los de todos los B, A, tal que A, B pertenece a la relación, es decir, todos los de la relación inversa. Entonces el cierre simétrico de R vendría siendo este de acá, que en el fondo fue agregar el 2,1 y el 3,1. Ya. Entonces, por definición, luego, como notamos acá, que los que tenemos que agregar nosotros es la relación inversa, el cierre simétrico siempre va a ser R unión con la relación inversa. Así nos aseguramos con obtener el cierre simétrico. Otros ejemplos donde nos preguntan el cierre simétrico de las siguientes relaciones. En el primero, nos dicen que R va a ser una relación en el producto cartesiano de los enteros, donde R van a ser todos los A, B, de manera que A es mayor que B. Aquí enseguida notamos que esto no cumple con simetría porque nunca voy a poder tener B, A perteneciente a la relación, porque B siempre es estricto menor que A en este caso. Entonces lo que hay que agregar es la relación inversa, o sea, todos los B, A, de manera que A, B pertenece a la relación. Eso nos dice esto. Por la definición de la relación inversa, todos los B, A, tal que A es mayor que B. Entonces lo que nosotros podemos hacer acá es simplemente vamos a cambiar donde hay un B, vamos a cambiar por un A, y donde hay un A vamos a cambiar por un B para poder desarrollar esto. Entonces eso es lo que hace acá, un cambio variable en el fondo, simplemente para poder reescribirlo de esta manera. Se cambia el B se cambia por un C, y después el A se cambia por un B y el C se vuelve a cambiar por un A para tener esto. Eso es simplemente lo que se hace para que no se confundan. Entonces, ahora que tenemos los dos como pares ordenados A como B, así, es que nosotros podemos hacer la unión, en este caso, de R unión con su, o sea, R con su inversa. Hacemos la unión. Entonces, ¿esto qué nos va a decir? Van a ser todos los A, B, de manera que A es mayor que B, y todos los A, B, de manera que B es mayor que A. O sea, el único caso que acá yo no admito es el de la igualdad. Entonces, el cierre simétrico van a ser todos los A, B, de manera que A tenga que ser distinto de B. En ese caso cumple con la simetría. Luego se nos indica otra relación donde todos los A, B van a tener que ser que A más B tiene que ser menor o igual que 3. Y aquí notamos que no importa el orden en que yo los coloque, A más B, B más A siempre van a ser lo mismo. Entonces tenemos que A más B va a ser menor o igual a 3. Si esto es verdadero, entonces B más A también lo va a hacer. Porque no importa cómo yo cambie el orden, eso siempre se va a cumplir. O sea, si se cumple el primero, el segundo también se va a cumplir. Entonces esto va a ser simétrico. Entonces aquí ocurre lo mismo que vimos anteriormente, que el cierre simétrico de R es el mismo R. Para poder hacer el cierre transitivo es un poco más distinto a que construir el cierre reflexivo y simétrico, dado que a veces nosotros vamos a agregar nuevos pares ordenados, nuevas relaciones, y al hacer eso, como aplica la transitividad nuevamente, vamos a tener que agregar otro más, y así, dependiendo de la cantidad de elementos que nosotros tengamos. Para que quede más claro, vamos a ver dos ejemplos de cómo sucede esto. El primero acá es que nosotros tenemos el siguiente conjunto A con 4 elementos y la relación R, que es la de acá, y la podemos representar gráficamente por este grafo. Esta relación es transitiva porque si nosotros vemos que vamos del 1 al 3 y del 3 al 2, nos faltaría el arco que va del 1 al 2 en este caso. Entonces, por eso no es transitiva y habría que agregarlo. Definamos este conjunto T, donde están todos los arcos que nosotros tendríamos que agregar para que esta relación sea transitiva. Entonces, R', que vendría siendo R unión T, debería ser transitiva bajo la lógica que nosotros tenemos al venir realizando los cierres reflexivos y simétricos. Pero nos vamos a dar cuenta que no nos sirve, porque si nosotros agregamos estos arcos, por ejemplo, del 1 voy al 2 ahora y del 2 yo voy al 1, quiere decir que del 1 tengo que ser capaz de ir al 1, es decir, me falta un bucle ahí. Y así sucesivamente puede seguir y con una mayor cantidad de elementos ocurre lo mismo. Entonces cada vez vamos a tener que ir agregando más arcos si lo vemos como grafo. Ahora con un ejemplo más simple para que quede más claro.
Supongamos que tenemos este conjunto A que va del 1 al 4 y esta es la relación, es decir, 1 al 2, 2 al 3 y 3 al 4. Aquí que nos damos cuenta que esto no es transitivo porque si yo voy del 1 al 2 y del 2 al 3, debería ser capaz de ir del 1 al 3. De misma manera, si yo voy del 2 al 3 y del 3 al 4, yo tendría que ser capaz de ir del 2 al 4. Ya, entonces nos faltan agregar esos arcos. Y estos arcos son alcanzables en dos pasos. ¿Qué quiere decir esto? Que son elementos de la composición de ROR, de R a la potencia de 2. ¿Por qué? Esto lo vamos a explicar al tiro. Acá. R a la potencia de 2 es la composición, ROR. Es decir, que yo veo acá, parto en 1, digo, ya, yo parto en 1 y termino en 2. Busco luego dónde comienzo con 2 y termina en 3. Es decir, en la composición de funciones yo voy a ser capaz de ir de 1 a 3. Parto en 1 aquí y tengo justo aquí el 2 y el 2 en común y termino en 3. Lo mismo ocurre en el segundo acá, del 2 al 3. Y acá termino con 3, busco luego donde comienzo abajo con 3 y veo que llego del 2 al 4, que es el que tenemos acá. Y esos son los únicos elementos que van a habitar en la composición, en RR. Ya, entonces, la composición de funciones está muy relacionada con la transitividad. En efecto, es la transitividad. Nosotros, cuando tenemos la relación en un paso inicial, para que ésta sea transitiva, si es que no lo es, lo que nosotros tenemos que agregar son los elementos que habitan en R2 y que no están en R. Entonces, si nosotros agregamos los elementos que habitan en R2, vamos a obtener transitividad. Pero luego nos damos cuenta que como agregamos esos elementos, aún nos faltan más arcos, porque ahora vemos que nosotros podemos ir del 1 al 2, y yo puedo ir del 2 al 4. Pero eso quiere decir que yo debería poder ir del 1 al 4. Y aquí también nos damos cuenta que ocurre lo mismo, es decir, nosotros teníamos ROR y si lo volvemos en este caso, a componer con R, es decir, R a la potencia de 3, vendría siendo esto de acá, este es ROR y este es R, nos damos cuenta que partimos del 1, tenemos el 1,3, termina en 3, y luego el que comienza en 3 termina en el 4, es decir, tenemos esto. Entonces la decomposición, R a la potencia de 3, tiene el elemento 1,4. Entonces cuando nos faltan arcos, en este caso, en R2, nosotros tenemos que ver la composición a la siguiente potencia, que vendría siendo R3, y vemos que los elementos que habitan ahí, que no están en R ni en R o R, es decir, R a la potencia de 2, yo debo agregarlos para que la relación sea transitiva. Para que el cierre sea transitivo. Entonces ahora como agregamos 1,4 nos damos cuenta que ahora sí nosotros no necesitamos más para que sea transitiva. Entonces ese vendría siendo el cierre. A continuación vamos a ver que lo que nosotros en este caso encontramos fue el camino más largo sin ciclos. Nos damos cuenta que este camino, el camino más largo sin ciclos es de largo 3, dado que nuestra cardinalidad de elementos, nuestra cantidad de nodos es de 4. Entonces no hace falta considerar ni la composición a la potencia de 4, ni 5, ni más para poder construir el cierre transitivo. Ya. Bueno, y esto que hice acá es lo que hemos estado haciendo, que si existe un camino entre los nodos A y B, es decir, existe un camino, por ejemplo, entre el 1 y el 3 existe un camino, debemos agregar el arco de 1 a 3 al cierre transitivo, que fue lo que hicimos en el segundo paso. Ya. Entonces, para que quede un poco más claro, un camino simplemente es una sucesión de arcos en este caso que son de largo mayor o igual a 1. Y hay una clara relación entre la existencia de un camino y lo que son la composición de las relaciones. Porque si yo tengo un camino de largo n en una relación, donde n dijimos que tenía que ser de largo mayor o igual a 1, esto quiere decir que el A, B en este caso, que la asociación, es decir, el par ordenado, habita en este caso, pertenece en la composición enésima. Entonces, cuando hay un camino de largo n, este elemento que yo debería agregar pertenece a la relación enésima. Entonces, con esto ahora nosotros podemos definir el cierre transitivo de una relación.
que es que necesitamos agregar un arco entre cada par de nodos conectados por algún camino. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a tener en este caso muchas composiciones de relaciones. Voy a tener R solo, por sí solo. Voy a tener R a la potencia 2, R a la potencia de 3 y así. Entonces yo me voy a ir dando cuenta que a medida que voy componiendo van a haber elementos que van a ir siendo necesarios que voy a tener que agregar. Aquí es donde se define como la relación de conexión, que la vamos a denotar por R asterisco, que consta de los pares A, B, tales que hay un camino en R de largo al menos uno de A, B. Quizás suena un poco engorroso, pero lo que estoy diciendo en el fondo es que cada vez que haya un camino de largo al menos uno, yo todos esos tengo que agregarlos. Es decir, yo encontré caminos en R al cuadrado en el caso anterior, en R al cubo, en R a la cuarta, así voy a ir encontrando caminos que ya no es esos, ¿cómo es que se llaman? A los cuales antes yo no los tenía. A medida que yo voy componiendo voy encontrando caminos. Entonces, cada vez que yo encuentro un camino, yo tengo que agregar ese par. Entonces, R asterisco me va a tener todos los, en este caso, todos los arcos, los cuales yo he ido agregando. Es decir, R asterisco va a ser la unión de todas las composiciones. Por si nos queda un poco más claro acá, yo primero tengo R, que R van a ser esos elementos. Entonces yo me di cuenta que luego yo tuve que agregar a R el elemento 1, 3 y 2, 4. Entonces yo estoy uniendo R con R o R, o sea, con R cuadrado. Y luego me di cuenta que me faltaba el 1, 4, es decir, a R, que yo lo estoy uniendo con R cuadrado, yo voy a tener que unirlo con R cubo. Entonces, el R asterisco en este caso va a ser la unión de todas las composiciones, de todas las que yo tenga. Entonces, finalmente, el cierre transitivo de una relación R es la relación de conexión R asterisco. Y luego, para que nosotros podamos saber cuál es la relación de conexión en este caso, si A tiene n elementos y R es una relación en A, entonces el cierre transitivo de R, que es R asterisco, van a ser la unión de los enésimos elementos. O sea, la unión de todas las composiciones. Así es como yo obtengo el cierre transitivo. Para que quede ahí más claro. Es decir, yo tengo el R solo, como les decía, lo uno con R a la potencia de 2 y así, hasta el R a la enésima. Y eso sería respecto al cierre transitivo. A lo mejor se pueden confundir un poco con esto, quizá, aquí en alguna definición. Cualquier duda en la clase de Zoom me la hacen llegar para que les quede claro, porque para que no lleguen con duda al certamen. Bueno, y esos serían todos los contenidos que entran en el certamen 1. Y los próximos videos ya deberían ser de ejercicios para el certamen. O quizás los haga por videoconferencia Zoom, algo así, pero deberían haber ejercicios para el certamen. Así es que eso sería todo.